que el 1 de octubre. Pues sí, porque como bien decía el camarada Albert antes, son expresión del tremendo terror que tiene la pequeña burguesía al desarrollo de las leyes del capitalismo. Y ante eso, ¿qué hace? Explotar como explota la pequeña burguesía, con utopismos, con mundos de fantasía, con decir que vamos a dar atrás a la rueda de la historia, con decir que podemos tener un capitalismo que no haga daño, con decir que podemos tener un capitalismo, como decíamos ya en otras ocasiones, que en lugar de atarme con unas cadenas ahí que me hagan mucho daño, lo que hace es ponerme un peluchito rosa en las cadenas para que parezca que son mucho más cómodas, pero siguen siendo cadenas. Siguen siendo cadenas, sean rosas o sean del color que sea. Y este es uno de los elementos en los que la absoluta hegemonía del enemigo de clase a través de los medios de comunicación y de todos los aparatos de creación cultural nos hace olvidar. Nos hace que queramos las esposas con colorcitos, pero no que pensemos que no queremos esposas. En la lucha donde se desarrolla la conciencia. Y para luchar hay que estar organizado. Y si la primera vez que luchas no estás organizado, te llevas un palo y a la siguiente estás organizado. Y si la primera vez ves que precisamente, o la segunda vez, ves que precisamente es la ausencia de unidad de la plantilla, por lo que se ha perdido la batalla, entonces para la siguiente lo que vas a hacer es intentar trabajar por la unidad de la plantilla. Pues esa experiencia individual que cada uno de nosotros y cada una de nosotras puede tener en su vida cotidiana, la representa el Partido Comunista, compañeros y compañeras, camaradas, es la enseñanza colectiva, el hilo rojo que permite actualizar y comprender cómo en cada momento tenemos que desarrollar un determinado tipo de táctica. ¿Qué tenemos que hacer? Porque conocemos la experiencia que hemos tenido en el pasado, que nuestros camaradas en otros años y en otros siglos han conseguido desarrollar. Y eso no se resuelve ni se resume con esa frase de falso dilema, esa pregunta de falso dilema de tú en qué sindicato estás, porque te voy a dar el carnet de puro, según lo que me contestes. ¿No? Tenemos que salir de donde nos quieren meter.